Dios le bendiga en esta preciosa noche a cada joven y a cada hermano que nos está escuchando. Vamos a dar la escuela bíblica, nos toca el estudio 20 con el tema Ananías, un discípulo atento. Vamos a orar para así comenzar la clase en esta noche. Dios y Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Padre, por este privilegio que nos concede una vez más, Señor, estar aquí para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Imparte sabiduría a cada joven, a cada hermano que esté escuchando en este momento, Señor, y ayúdanos, Señor, a traer la clase. Solamente pon tú las palabras que tú quieres que nosotros digamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La base bíblica en esta noche se encuentra en Hechos, capítulo 9, del 10 al 17. La idea principal de este tema es: si somos discípulos del Señor, debemos estar atentos a su voz para cumplir prontamente todo encargo suyo. Los propósitos: número 1, saber que Dios continúa llamando a sus hijos para misiones especiales en su obra. Número 2, evaluar qué tan atentos y dispuestos estamos ante la voluntad de Dios. 3, desear ser guiados por el Espíritu Santo y poder entender la voz de Dios. Más adelante en la clase se va a discutir esos propósitos. Gloria a Jesús. Lectura bíblica, Hechos 9:10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, la clase va a estar bien interesante, bien bonita en esta noche. Gloria a Jesús. El versículo para memorizar es: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Seguimos con el comentario acerca del tema. Gloria a Jesús. Y lee así: ¿cuántas veces hemos visto una obra de teatro o una película y admiramos a sus protagonistas? Pero generalmente ignoramos u olvidamos a los que están detrás de cámara, aquellos cuyas labores no son tan notables, pero no por eso dejan de ser importantes. Sin ellos hubiera sido imposible la obra realizada. Por ejemplo, los encargados del escenario, del vestuario, la iluminación, la utilería y otros tantos oficios detrás de escena. El objetivo de esta unidad es descubrir la tarea de algunos servidores del Señor que generalmente pasan desapercibidos porque no figuran como los personajes principales, pero que fueron parte importante en el desarrollo de la obra del Señor. Igualmente, todos los que hemos sido llamados tenemos una función, una labor que realizar en el cuerpo de Cristo, sin importar qué tan notoria o oculta sea. En la Biblia hay personajes que aparecen y desaparecen tan pronto cumplieron su misión. Discípulos como Ananías, cuya puesta en escena fue muy corta, pero definitivamente la conversión y llamamiento del apóstol Pablo. Un hombre como Bernabé, que lo conocemos a la sombra del insigne apóstol, pero a no ser por su visión y liderazgo, probablemente no hubiéramos tenido a un Pablo. Un joven dinámico y entusiasta como Apolos, cuya labor contribuyó grandemente a la edificación de la iglesia. Una mujer de negocios
cuya conversión y servicio contribuyó a la expansión del Evangelio en Europa. Colaboradores incansables de Pablo, como Epafrodito, Epafras y Tíquico, cuya labor y contribución fueron de un valor incalculable en la expansión del reino de Dios. Cada uno cumplió su rol en el cuerpo de Cristo. Confiamos que esta serie nos inspire a cumplir también nuestra responsabilidad en la obra del Señor. Gloria al Señor. Bien, querido hermano, Dios te bendiga. Todos estos personajes, colaboradores del Evangelio, sobre ellos vamos a estar estudiando en los capítulos siguientes, sobre cada uno de ellos. Así que nos vamos a dar cuenta de que Dios llama a personas que son personas que están en constante comunicación con el Señor. No importa su estrata social, no importa su educación, sino que son personas que están ocupadas precisamente en el camino de seguir a Jesús, de hacer su voluntad. Bien, la lección de hoy se titula Ananías, un discípulo atento. Ananías no se habla mucho de él fuera de este suceso, y lo que nos deja ver a nosotros que Dios está presto a pedirnos la colaboración. Lo que es bien importante es que nosotros estemos atentos a la voz de Dios. Ahora, vamos a ver más adelante qué es lo que se necesita entonces para escuchar la voz de Dios, o qué es necesario que suceda para escuchar la voz de Dios. Un discípulo atento. El discípulo siempre está en ánimo de aprender, ¿no? Pero es bien importante que esté atento, porque es una de las razones necesarias para poder aprender, es que hay que estar atento. Estar atento es estar pendiente, presto, dispuesto a entender la voz de Dios. Bien, aquí el autor nos hace una introducción que es sumamente interesante, y nos habla de un joven que fue a pedir un empleo en la oficina de telégrafo. Posiblemente ustedes no sepan lo que es un telégrafo, porque ustedes no crecieron con el telégrafo, pero antes de los celulares, la manera más rápida de transmitir una noticia de un país a otro era mediante el telégrafo. El telégrafo es un medio de comunicación que utiliza sonido o luz, y tiene una traducción del alfabeto para emitir emite una señal de un país a otro a través de un cable, de tal forma que se le da una interpretación de acuerdo al significado que tiene cada sonido. Es en puntos y rayas, se basa en puntos y rayas. Es un sistema antiguo, yo diría que data como de, si la memoria no me falla, como de 50 años. Y yo viví eso. Yo viví cuando estaba en las oficinas de telégrafo. En cada pueblo había una oficina de telégrafo. Había personal que estaba presto para visitar a la persona. Si le llegaba un mensaje, vamos a decir que me enviaran, era un mensaje corto, tenía que ser breve. Y todavía me acuerdo el papel que usaban, era un papel especial. Y esa persona que trabajaba en el telégrafo enviaba a una persona directamente a la residencia para llevar el mensaje. Todas esas cosas eran bien importantes, porque no era un medio de comunicación, y de hecho era el más efectivo en ese tiempo, a menos que alguien fuera en un avión o un helicóptero a su destino. Pero lo que nos vamos a basar aquí es que este muchacho fue a esa oficina a pedir trabajo, y cuando llegó había un sinnúmero de personas también pidiendo la misma posición. Pero al cabo de un tiempo, este muchacho que llegó último se levantó y entró a la oficina, y todos los que estaban se quedaron atónitos, porque pensaron que no le correspondía a él el turno,
Sin embargo, la persona salió de la oficina y le dijo cortésmente a los demás, ustedes se pueden ir, ya cogimos la persona. Ellos se molestaron porque este muchacho había llegado último, pero la razón fue la siguiente, es que la persona que estaba al otro lado de la oficina, que iba a ser el jefe, ¿no?, envió una señal por clave Morse. Y el muchacho la escuchó y era que pasara a la oficina, el próximo pasara a la oficina. Nadie se movía porque no sabían la clave Morse. Este muchacho conocía la clave Morse y por tal razón ganó la posición. Ahora, eso es lo importante de uno estar presto y entender. Y en este caso lo que vamos a hablar es de la voz de Dios. Cuando Él nos habla, ¿verdad? Y entender que es la voz de Dios. Ahora, para poder entender la voz de Dios es necesario conocerle, ¿no? Por ejemplo, yo conozco al presidente de los Estados Unidos, pero el presidente no me conoce a mí. Entonces, no puede haber una comunicación efectiva entre él y yo si él no me conoce a mí. ¿Cómo me puede enviar un mensaje? En este caso, vamos a ver que Dios contactó a Ananías de tal forma que le envió un mensaje y una orden y Ananías obedeció. Obedeció porque Ananías era un hombre de oración. Y esto lo llevó a reconocer la voz de Dios. Bien, hay aquí una pregunta que el autor nos hace, dice, ¿cuántos pueden decir que creen en Dios? Pero, ¿cuántos pueden decir que obedecen a Dios? Porque, si bien es importante conocer la voz de Dios, también no es menos importante uno estar presto a realizar, ¿verdad?, lo que Dios quiere que nosotros hagamos como servidores suyos. Porque en este caso, en Hechos 9:10 dice que en Damasco había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ananías conoció la voz de Dios porque oraba al Señor, buscaba el rostro del Señor. Quiere decir que Ananías, siendo una simple persona, no era un discípulo, no era un evangelista, no era un pastor. Ananías no es nada de esas cosas. Dios pudo haber llamado a uno de los discípulos para llevar ese mensaje, pero posiblemente a Dios le plació llamar a Ananías para que fuese, para que se supiese que era Dios mismo que le estaba dando ese mensaje, ¿verdad? Entonces dice que el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecho. O sea que Dios sabía exactamente dónde estaba Saulo, y Dios le dio exactamente todos los detalles a Ananías para que fuese allí, a la casa de Judas, y buscara a Saulo. Bien, todo el mundo conocía a Saulo. Saulo era temido por ser un perseguidor de los cristianos. Y que le digan a uno, ve a la casa de fulano, y uno sabe que es una persona que busca la muerte de los que siguen a Jesús. En ese tiempo no era una cosa fácil para Ananías obedecer esto, porque tendría que estar bien seguro de que era la voz de Dios, porque Ananías mismo le respondió al Señor en el versículo 13, le dice, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. De hecho, luego de eso, vamos a ver que también Dios le había dado una visión a Saulo de que iba a venir una persona llamada Ananías a orar por él también. O sea que Dios, en su omnisciencia, en su omnipresencia y en los poderes de Dios, Él buscó la manera de que Ananías estuviese totalmente convencido, ¿verdad?, de que la voluntad de Dios era esa y que Dios mismo le iba a corregir. Esto me acuerda a mí, a un pastor, yo no sé cuántos de ustedes conocen al pastor Moisés Román,
Él fue sargento de la policía por muchos años. Y iba a predicar un compañero de él que no había tenido una relación muy saludable, porque era una persona también un poco tensa. Y Moisés Román supo que él se había convertido y él lo invitó al culto. Y Moisés Román, a su vez, invitó a otra persona, a otro policía, para asistir allá, y él decía, no, porque no puedo, porque es que, pero mira, sí, vamos para allá, porque es que, no, que es que, y entonces, tanto estuvo el hombre insistiendo en que no iba a ir, que Moisés le dijo, pero ¿tú tuviste algún problema con él? Bueno, hubieron unos roces y unas cosas, pero entonces el pastor le dice, pero ya él se convirtió. Él dice, se convirtió. O sea que, hermano, cuando uno viene a Cristo, que hace una nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron. Es una persona completamente diferente. Ananías pudo entender que Saulo, al ser ya una persona que Dios había llamado, y Dios le dice que iba a hacer grandes cosas con él, que iba a ser una persona que iba a estar, ¿verdad? Siguiendo los caminos del Señor, y todo lo que Jesús intentaba hacer en esos tiempos, que era cambiar a la humanidad, cambiar la manera de pensar de cada hombre, de cada ser humano, con respecto a la visión que tenemos, ¿verdad? De la vida eterna que Él nos trajo, de las cosas hermosas y maravillosas, las promesas de Dios, el cuadro completo de qué es lo que Dios quiere con el hombre. Bueno, es importante la actitud de un discípulo dispuesto a servir. Ananías obedeció, y en primera instancia eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente siempre cuando Dios nos pide algo. Por ejemplo, en David Wilkerson, cuando le predicó, ¿verdad?, a Nicky Cruz. Nicky Cruz era prácticamente un asesino, era de las bandas. Sin embargo, ese mandato que sintió él de predicarle, ¿verdad? Porque es que cuando Dios pone algo dentro de nosotros para hacer, en primera instancia, a veces como que nosotros, la primera reacción que sentimos a veces será de parte de Dios, porque nos extraña, pero es que Dios es el que conoce los corazones, Dios es el que conoce las mentes, Dios es el que nos mueve, y es algo que quema, es algo que nos consume por dentro si no hacemos la voluntad de Dios, porque está noche y día con nosotros ahí, recalcándonos, hasta que nosotros entendemos que es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre obra para bien. Así que hemos visto que Dios reconoce lo suyo, y los que aman a Dios también reconocen la voz de Dios. ¿Qué cosas tenemos nosotros hoy en día en las que podemos reconocer la voz de Dios? Pues tenemos la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo nos redarguye. Por las circunstancias, dice el autor, que podemos reconocer que Dios está obrando. Por la exhortación de los líderes, que no es otra cosa también que la palabra, porque el líder habla de acuerdo a la palabra. Y dice por sueños y visiones en algunas personas y en algunos casos, ¿verdad? Dios es Dios, y Dios es el que propone y dispone. Nosotros solamente obedecemos, ¿verdad? Ahora, entender la voz de Dios, para entender la voz de Dios es importante que nosotros también, ¿cómo podemos entender la voz de Dios si nosotros no escuchamos a Dios? Es importante la oración. En la oración nosotros, el Espíritu Santo trabaja de tal forma con nosotros que realmente entendemos lo que Dios nos quiere decir, y no tiene que ser con voz audible, simplemente con las circunstancias, como dice el autor, con las cosas que pasan a nuestro alrededor, vemos cuando Dios nos habla. Por ejemplo, nosotros
por experiencia propia. Dios me ha salvado a mí de una muerte en la carretera un sinnúmero de veces que yo he visto la mano de Dios obrar. Me he detenido sin razón, me ha pasado un auto a una velocidad exagerada por el frente mío que me iba a llevar. Cosas así que yo he entendido que es Dios mismo guardándome. Sucesos en los cuales yo veo la manifestación de Dios, de su poder, de su amor. Pues a través de todas esas cosas Dios nos habla, a través de su palabra Dios nos habla, ¿verdad? A veces utiliza a alguna persona, lo más sencillo que yo pueda conocer. A veces me trae un mensaje de parte de Dios porque era algo que yo estaba orando y Él sin saberlo me dice eso inconscientemente, pero yo sé que es Dios mismo contestándome. Así que entendemos la voz de Dios, estamos atentos a oír su voz, pero es más importante todavía estar dispuesto a obedecerle, porque a veces, ¿verdad? Y lo vimos en el caso el profeta de Jonás, ¿verdad? Que Dios le dio unas instrucciones y él no quería obedecer. Pero es lo que yo le digo, que Dios está ahí en tu conciencia, está dentro de ti quemándote esa palabra hasta que tú tienes que obedecer, porque dura cosa es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? No podemos nosotros tratar de agradar a Dios y nosotros coger un camino que no es el que Dios nos ha dicho que tenemos que caminar. Entonces, es importante también ejecutar el mandato, pero para ejecutar el mandato hay que creer. Hay que creer al mensaje de Dios. Algunas personas le piden confirmación a Dios, otras personas entienden la voz directamente cuando Dios le está haciendo algo, porque ya ha venido sucediendo algunas cosas en las cuales ya uno entiende que es la voz de Dios misma que le está dando la dirección. Ahora, para obedecer a Dios y para ejecutar la voluntad de Dios, también es bien importante, ¿verdad? Renunciar nosotros a la voluntad de nosotros, porque muchas veces va contrario a la idea de nosotros, o va contrario precisamente a los planes de nosotros, ¿eh? Entonces, como bien dijo la pastora que vino en la ocasión anterior, la otra vez a Aguilarte, ¿verdad? Que ya no quería ser pastora, pero a Dios le plació que ella fuera pastora, porque Dios conoce el corazón. Fíjense ustedes que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Ahora, Dios le escogió a él, Dios le llamó a él, ¿verdad? Le plació que fuera Saulo. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones, ¿verdad? Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Podemos, hermano, y sucede muchas veces, en la iglesia hay diferencia de opiniones, disentimos a veces de las opiniones, de cómo hacer las cosas. Vamos en una misma dirección, todos queremos servir a Jesús, todos queremos seguir al Señor. Hay a veces una diferencia de opiniones, pero eso no significa que mi hermano sea mi enemigo. Es un punto de vista diferente, ¿verdad? Tenemos que orar, tenemos que darnos la mano, tenemos que buscar el bien común para agradar a Dios. Entonces, no se trata de uno, por alguna razón, pensar de una forma diferente a la que Dios quiere que pensemos de nuestro hermano, sino que eso siempre ha existido, diferencias de opiniones. Queremos servir al Señor, a veces yo quiero servir al Señor de una manera, otro hermano quiere servir al Señor de otra manera. La Biblia establece cómo se va a servir, pero en realidad los detalles pequeños no son tan importantes cuando se obedece a Dios. Bien, muchos discípulos con oídos sordos, dice aquí. ¿Por qué? Con oídos sordos. Porque a veces Dios nos dice que hagamos algo y nosotros nos empeñamos en hacer lo que Dios no nos manda hacer. Porque a veces entendemos, ¿verdad? O queremos poner nuestra propia opinión, o queremos hacer las cosas a nuestro modo y no es como Dios diga. Dios dice las cosas de una manera. Yo hablaba la otra vez con una persona y me estaba replicando que él servía a Dios de una manera en que él entendía que esa era la correcta, pero cuando tú miras su vida, es una vida que está contraria a los designios, ¿verdad? Y a los estatutos y a los preceptos de Dios.
pero eso no es una manera de servir a Dios, porque Dios establece en su palabra cómo tenemos que servirle, ¿verdad? Para ser exitosos en la vida, para alcanzar una vida eterna. Entonces, hay que orar, porque orar es hablar con Dios, ¿verdad? ¿Cómo podemos oírle? Dice aquí que muchas veces llevamos nuestras peticiones ante Él, pero una vez terminamos, decimos amén, nos levantamos y nos vamos. Dejamos a Dios con la palabra en la boca, porque no meditamos en su palabra. O sea que el hablar con Dios es estar constantemente meditando en su palabra. Ahí no nos dice que Ananías estaba en ayuno, no nos dice que Ananías estaba de tal o cual forma, pero sí Ananías meditaba en la palabra del Señor en todo tiempo, porque para el cristiano meditar es como respirar, ¿verdad? Siempre uno analiza todo a la luz de Dios, siempre uno juzga todo a la luz de Dios, porque realmente para Él vivimos. Entonces, es bien importante que nosotros estemos en esa comunión constante con el Señor, que no la perdamos. Que no la perdamos porque perdemos la conexión con el Señor. Tenemos que estar prestos, ¿verdad?, para hacer la voluntad de Dios. No sabemos cuándo. Puede que hagamos tal o cual cosa, pero puede que, mira, la que trabajaba en la servidumbre en la casa de Naamán, no se habla mucho de ella. Sin embargo, cuando tuvo que dar el mensaje de Dios, ¿verdad?, lo hizo. Y eso genera una serie de cosas de ahí en adelante que cambian completamente el panorama, ¿verdad? Y Dios hace prodigios, maravillas, obras grandes con gente que se convierte porque una persona le habló. Y a veces creemos que no podemos hablarle a esa persona porque pensamos que esa persona no se va a convertir nunca. Pensamos que esa persona, por la manera de ser, mire, más rápido se convierte en un pecador que una persona que crea que es bueno. El que cree que es bueno a veces vive en esa mentira y sigue ese camino que es un camino de perdición, a menos que Dios, ¿verdad?, en su misericordia, conoce los corazones, haga algo ¿verdad?, para rescatar a esa persona. Pero realmente nosotros debemos de estar prestos para correr a hablarle al que Dios quiere que le hablemos o lo que Dios quiere que hagamos. Hay una persona que yo pensé por años que no se podía convertir, pero Dios nos da la oportunidad de hablarle. Dios nos da, y cuando llega ese momento, Dios te lo hace sentir. Te dice, este es el momento en que le tienes que hablar. Este es el momento en que le tienes que dar el mensaje. No es cuando yo quiero. Es cuando Dios me dice, porque ahí trabaja el Espíritu Santo y Dios vela la oportunidad y el momento preciso para hacerlo. Dice aquí que mientras más tiempo pasemos en intimidad con Dios y su palabra, nos será más fácil reconocer la voz o su voz y conocer su guía para nuestra vida, ¿verdad? Más tiempo en intimidad con el Señor, más tiempo meditando en su palabra, leer la palabra también, nos transporta, nos lleva a otro panorama. Dice aquí que cómo pudo pensar Ananías que había tenido una pesadilla o algo que había imaginado. Bueno, eso realmente no sucede a la persona que está en comunión con Dios. Porque aún Jonás, en ese mensaje tan difícil para él, él supo que era la voz de Dios y fue insistente, ¿sabe? Fue insistente y le fue muy mal, desobedeciendo a Dios, le va muy mal. Hay que obedecer a Dios porque para Él vivimos, hermano, para eso estamos aquí, para hacer la voz, somos siervos suyos y tenemos que estar prestos a esa voz de Dios. A veces lo hemos sentido cuando tenemos que hablarle a alguien y no nos atrevemos, pero el Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos da la palabra. Dice, un discípulo que cree y actúa. Ese es el resultado de creer. Estás obligado a obedecer, ¿verdad? Dice, entró en la casa y le impuso sus manos. Quiere decir, ¿verdad? Ya Dios le había dado esa visión también a Saulo, a Pablo.
Ya le había dado esa visión de que iba a ir a Ananías a orar por él y ya estaba convertido. Cuando uno sigue leyendo, ¿verdad?, esos capítulos, ve que los discípulos todavía no le creían a Saulo porque había sido bien malo. Recuerden que precisamente las ropas de Esteban, cuando la apedrearon, cayeron a los pies de Saulo, que era todavía un joven, y las ropas cayeron ahí, y él vio cómo lo apedreaban hasta que murió, y sin embargo Esteban dijo: no le tomes en cuenta ese pecado, ¿verdad? Porque el siervo de Dios siempre se conoce por ¿verdad?, su misericordia, su amor, ¿verdad? Está ahí, nunca pide una venganza. Y aquí dice que permanentemente estamos oyendo nuestra propia voz, la del enemigo y la voz de los demás. Pero escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido por no saber discernir la voz de Dios? Yo conozco una persona, fíjese, que Dios le dijo: predícale a tal persona. Y él dijo: le voy a predicar, pero no es el momento, yo lo voy a predicar. Era un domingo, yo lo voy a predicar el miércoles. Antes del miércoles ese hombre se había suicidado de un tiro en la misma carretera, en un banco. Él pasó y lo vio, y ese remordimiento estuvo con él taladrándole mucho tiempo, hermano. Hay que obedecer la voz de Dios. Vamos a dejar por aquí la hermana Lilian con la conclusión de la clase. Hermano. Amén. Ok, a Dios le siga bendiciendo. Antes, ¿verdad?, de leer la conclusión, yo quería comentarle algo, ¿verdad?, a los jóvenes. ¿Verdad? Gloria a Jesús. El tema se titula, ¿verdad?, Ananías, un discípulo atento. Nosotros, ¿verdad?, ustedes jóvenes también pueden ser un discípulo atento. Pero para ser discípulos de Cristo tenemos que hacer unos pasos, ¿verdad? Tenemos que haber tenido un encuentro personal con Él. Eso es bien importante. Y haberle rendido nuestras vidas y estar dispuesto a hacer su voluntad. Yo sé, ¿verdad?, que los jóvenes a veces se les hace un poquito difícil, pero con la ayuda del Señor podemos separarnos, ¿verdad?, completamente para Él, como lo hizo Ananías. Y simplemente nos rendimos a los brazos del Señor. Hay que aprender a orar, hay que aprender a leer la palabra. Y como siempre le he dicho, ¿verdad?, hay que anhelar el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo con nosotros y con cada uno de ustedes, todo se puede lograr. Porque ese es el que le redarguye, ¿verdad?, el que le insta. Gloria a Jesús. Vemos por aquí, ¿verdad?, un discípulo que cree y actúa. Número 1, hablando de Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, ¿verdad? Obedeció el mandato que Dios le había dado en visión, ¿verdad? Esto requería un gran valor, como dijo nuestro hermano Radamés, ¿verdad? Ya que conocíamos a Saulo, de lo tremendito que era, ¿verdad? Pero cuando Dios te habla y Dios te dice algo, Dios te va a respaldar. Esto requería un gran valor. Ananías tenía que superar su miedo y la sospecha, ¿verdad?, que él tenía con él. Saulo había venido para poner unas manos llenas de violencia sobre los discípulos de Damasco, pero ahora un discípulo le impuso unas manos llenas de gracia y de sanidad, ¿verdad? Vemos ahí ese contraste, ¿verdad?, lo que él era, lo que era Saulo y lo que Ananías fue a impartirle. Eso es bien bonito. 2, le llama hermano, ¿verdad? Esa palabra, ¿verdad?, tan bonita, que estamos locos por ver a cada uno de los hermanos, gloria al Señor. Ananías se identifica con él, que horas antes venía como su perseguidor. A pesar de todo que, ¿verdad?, los perseguía, él reconoció que había aceptado al Señor y lo reconoció como hermano. A reconocerle como hermano le comunica fuertemente el amor de Dios, creyendo que Dios estaba presto a aceptarle como hijo. Y número 3, le declara la comisión que el Señor le ha encomendado. El Señor Jesús, cuya luz te dejó ciego, me ha enviado para que recobres la vista. ¿Verdad? Ya conocemos la historia. Número 4, le asegura que también será lleno del Espíritu Santo. Lo que siempre le digo a los jóvenes, ¿verdad?, a mis jóvenes, gloria a Jesús,
hay que estar llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos caminar, no podemos tirarnos a hacer algo, porque la palabra nunca torna vacía, pero con el Espíritu Santo tenemos ese respaldo, que podemos ir con seguridad a llevar el mensaje. Así Dios usó a este discípulo, cuya acción rápida y eficaz ha quedado plasmada para siempre en las páginas de las Escrituras. Aunque no se habla mucho de Ananías, gloria a Jesús, nos dejó, ¿verdad? Ese gran ejemplo, ¿verdad? De obediencia, de ir y obedecer el mandato del Señor. Así que nosotros jóvenes, ¿verdad? Gloria a Jesús, ustedes jóvenes, yo soy joven también, tenemos que reconocer que son discípulos también. Y por lo tanto, ¿verdad? Si somos discípulos tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Eso es bien importante. Gloria a Jesús. Vamos a la conclusión. Cuando hablamos de oír la voz de Dios, no nos referimos expresamente a oírle audiblemente. A veces tenemos esa equivocación, ¿verdad? A veces pensamos, pero Dios no me ha hablado, yo no he escuchado la voz de Dios, pero abre la Biblia. Escucha un mensaje, escucha al pastor, escucha a tus líderes, escucha a los maestros. Está ahí el Señor hablando por medio de cada uno de ellos. Y por la palabra, que es bien importante. Aunque no descartamos que sea posible, Dios puede hablarte, pues, ¿verdad? Audiblemente, pues tenemos ejemplo en la Biblia donde Dios habló con voz audible. Pero Dios continúa hablando, como ya le dije, a través de su palabra, la Biblia, a nuestras conciencias, y continúa buscando discípulos atentos y dispuestos como Ananías. Eso es bien importante. Usted es un discípulo del Señor, usted es un hijo de Dios, tiene que estar dispuesto, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a hacer la obra del Señor. Como se leyó en el comentario acerca del tema, ¿verdad? Aquí vemos mucha gente, ¿verdad? Gloria a Jesús, que trabajan detrás, ¿verdad? No está detrás de un líder, gloria al Señor, pero no son tan importantes como ese líder que está al frente. Porque quizás en el vestuario, como se decía aquí igualmente todos los que hemos sido llamados, ¿verdad? Tenemos una función, gloria a Jesús, quizás hay una obra, y el que está allá vistiendo a las personas es tan importante como el que está haciendo la obra, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros también, ustedes jóvenes, son importantes, aunque no tengan un cargo en la iglesia, aunque no tengan, ¿verdad?, una posición en la iglesia, son hijos de Dios. Son hijos de Dios, por lo tanto son tan importantes como cada líder que se encuentra en la iglesia. Y yo no quiero llorar, gloria a Jesús, ustedes son especiales. Sin importar qué tan notoria o oculta sea, ¿verdad?, esa situación. En la Biblia hay personajes que aparecen y desaparecen tan pronto cumplieron su misión. Quizás no se habla mucho de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Dios te conoce. Dios reconoce tu labor, Dios reconoce tu esfuerzo. Dios reconoce que verdaderamente tú lo estás haciendo para el Señor, para que nadie te vea. Pero sí lo estás haciendo para el Señor. Y eso es una labor bien bonita, gloria a Jesús. Dios continúa hablando a través de su palabra, la Biblia, nuestra conciencia, y continúa buscando discípulos atentos y dispuestos como Ananías. Él quiere revelar su voluntad a aquellos que le desean de todo corazón. Dios tiene una misión para cada uno de ustedes, jóvenes. Yo estoy segura de eso. Mis jóvenes, ¿verdad? Nuestros jóvenes, los jóvenes de Radamé mío, y gloria al Señor, yo sé que ellos están ahí y tienen una misión bien importante. Gloria al Señor. Por algo Dios los tiene aquí en la iglesia. Gloria a Jesús. Recordemos que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Eso se encuentra en Juan 10, 27. Muchas bendiciones, ¿verdad? No son robadas por falta de conocer, no son robadas por falta de conocer la voz de Dios. Pero si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón y en su caminar, cuando usted escuche la voz de Dios, va a entender que ha sido el Señor. Dios les siga bendiciendo. Queremos, ¿verdad?, que ustedes como jóvenes, gloria al Señor, sigan hacia adelante, ¿verdad? Y continúen, ¿verdad?, escuchando ese llamado del Señor, que es tan importante, y cumpliendo esas misiones que ustedes tienen. Hablar a los amiguitos, hablar a los vecinos, llevar el mensaje de salvación. Eso es bien importante. Y nosotros, ¿verdad?, y nosotros seguimos orando, ¿verdad?, por cada uno de ustedes, gloria al Señor, porque yo sé que Dios tiene algo bien grande para cada uno. Gloria a Jesús, para la señorita, para los jóvenes, gloria al Señor, y son tan importantes como cualquiera en la iglesia, gloria al Señor, cualquier persona, cualquier líder, y como nosotros, ¿verdad?, que somos maestros, gloria al Señor, ustedes son bien importantes, ustedes me darán clase a mí en algún momento, gloria a Jesús, y lo más importante, que ustedes sean, ¿verdad?, llenos
que tengan ese deseo y ese anhelo de recibir el Espíritu Santo. Yo estoy orando, jóvenes, para que ustedes, cada uno, yo sé que muchos lo tienen, gloria al Señor, el Espíritu Santo, y yo quiero que ustedes hablen lengua y dancen y sientan esos ríos de aguas vivas en su ser, gloria al Señor, y yo estoy orando por eso, para que Dios los bautice y los llene de ese Espíritu Santo. Dios les siga bendiciendo, lo queremos mucho. Vamos a orar, gloria a Jesús. No se pierdan la otra clase, gloria al Señor, que es la 21, Bernabé, un cristiano ejemplar. Gloria al Señor. Sabes que le amamos mucho, los dulces están ahí, gloria a Jesús. Se los llevaremos en un momento dado. Son muchas clases que le voy a dar, muchos dulces. Le amamos. Recuerden que Dios les llamó a ustedes, me llamó a mí y llamó a cada uno de nosotros para una misión. Exacto. El Espíritu Santo nos va preparando para eso cada día. Entonces, lo que es importante es escuchar la voz de Dios para saber cuándo vamos a actuar. ¿Verdad? ¿Cuál es el ministerio que tenemos? ¿Cuál es la encomienda que Dios nos da? Así que, dicho esto, mi hermanito, oramos para ser despedidos. Los quiero. Padre, gracias, Señor, por esta Dios escuela te bíblica. Dios mío, gracias. gracias por cada hermano que ha estado atento, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Señor, Santo, abre nuestros bendíceles. corazones, Dios amado, Padre, que la pongamos en práctica, Señor amado, y que tú, Señor, que escuchemos tu voz, que escuchemos tu Santo Espíritu Gracias, cuando tenemos nos Dios. redarguye y nos diga qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, Dios mío. Estamos prestos, Señor, para obedecerte. En el nombre de Jesús, bendice cada Gracias, hermano, te damos, bendice a cada joven en una forma cada especial. persona que ha estado en estos medios. En el nombre de tu Santo Hijo amado Espíritu Jesús. Santo, en el nombre Amén. de Dios. Amén. Dios les siga bendiciendo. Dios les bendiga.